bool, que son las palabras, son 0, 1, byte, palabra y doble palabra. Tenemos enteros, con dígitos, sin dígitos, números reales y todas las variables de tiempo, que todas se manejan en el PLC, entonces tienen una estructura para ir escribiendo cada una de los tipos de variables. Esto vamos a cerrar porque ustedes ya conocen más o menos trabajar en... Acá en el PLC, lo que sí siempre uno tiene que ir declarando los tipos de variables. Estas se declaran en forma automática, uno las puede ir declarando en la parte de arriba del programa, que después vamos a ir más en detalle. Si por ejemplo, ahí tengo todas mis variables, le pongo el tipo de variable que es, y acá en el programa veo la estructura. Hay variables globales y variables locales, variables de memoria y variables físicas. Entonces cada una se tiene que ir declarando. Acá también tenemos variables de entrada. Uno declara el tipo de variable, si es de entrada o salida, o variable sola, el nombre de la variable y el tipo. También uno puede declarar el inicio de la variable. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando parte el programa, que tenga un valor de entrada. Sí, y la dirección de memoria sí que utiliza. Y también la puedo determinar por tres tipos de variables: si constante, retenida o persistente. Esta, la retenida y la persistente, son cuando se pierde la energía del PLC y queda con el último valor grabado. La diferencia entre una y otra es que si yo hago un reseteo, la retenida se pierde, la persistente queda. Yeah. Esta es la descripción, la de salida, la variable de entrada y salida, la variable global. El programa tiene una, que igual que Codesys, uno no puede escribir con apóstrofe, con acento, con guión al medio, no. Tiene unas restricciones que no tiene que escribir. Tampoco uno puede escribir con espacio entre medio. Siempre si yo quiero definir una variable, puedo poner una rayita abajo y un número, no sé. Pero nunca tiene que ir con espacio entre medio. No, eso es malo. Tampoco puedes comenzar con un número. Yeah. Siempre tiene que ir una letra y después un número. Yo tampoco puedo tener ¿cómo se llama? Repetir un nombre, ya sea por una variable o un bloque de función. Tiene que siempre un nombre o una variable tiene que tener, o sea, una función, un nombre único. Como acá, por ejemplo, si le pongo bomba, tiene que ser una variable solamente. No puedo repetir ese nombre en ningún caso. Y aquí yo voy declarando mi variable. Nombre, tipo, valor inicial, dirección y comentario también se puede decir. Las constantes son el valor, no varía, no cambia durante la ejecución del programa, es único. La retenida, el valor de la variable permanece, incluso después de que el controlador sale en modo de ejecución, incluso después de un reinicio. Y la diferencia con la retenida, incluso después de la descarga. Contenido que se... La variable solo se restablece cuando se realiza un restablecimiento original. Eso quiere decir que yo tengo un reseteo y un reseteo original que se mueve. Que ahí sí que puedo volver todo a cero. Falta el sí. Y aquí voy declarando mis tipos de variables. O sea, aquí ya quedan declaradas, si son persistentes o no. Eso en el ICOP. Siempre la variable me va a mostrar aquí en objeto dónde está, desde qué parte de la variable, porque yo en un programa puedo tener varios subprogramas. Entonces aquí me muestra en qué programa está utilizado. Nada más que en la programación que la di, vamos a ver. En cuanto al direccionamiento, tengo un direccionamiento digital y un análogo. Que aquí están
cómo se van direccionando. Siempre tiene que ir con porcentaje y el tipo de variable. Si de entrada es con una i y si de salida una q. Y aquí el tipo de variable. Si un bit, un byte, una palabra, doble palabra. Así uno escribe la variable en el PLC. Porcentaje, por ejemplo, la variable digital, porcentaje IX 1.0, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, la variable una análoga, porcentaje IW, que pone un 1, un 2, un 3. Después esperamos a ver cómo queda. Yeah. Pero así siempre son todas las direcciones de cada una de las variables. Siempre tiene que ir porcentaje, el tipo de variable, si entrada o salida, y el qué variable es. Si es bit, byte, palabra, doble palabra. Las que son bit siempre va con 1 punto y algo, porque identifica el byte y qué dirección del byte. En cambio, los que son palabras siempre va con 1. O, perdón, un dígito entero. Por ejemplo, acá. Estas son las variables físicas del PLC, de la primera tarjeta de entrada. En este caso, una digital, o sea, tiene una análoga y aquí otra digital. Entonces, por ejemplo, IX 2.0, decir, hasta la 2.7, que es un byte. Ya, esta, generalmente lo único que uno hace es cuando yo leo qué tarjeta de entrada tiene el PLC, le voy entregando un tag a cada una de las variables. Sí. Entonces eso es súper práctico porque eso ya yo no tengo que direccionarla, siempre en el programa acá por los tags. Yo voy poniendo, si ves que configurar con escalera, ahí le pongo el nombre de la variable. Será como resumen más que nada cómo se maneja la variable. Aquí le voy a presentar antes de programar que el ICO. Un resumen del programa que está bajo la norma DIN IS 61131-3, el software diagnóstico, que ya lo vimos, pero también se puede manejar directamente desde el iCockpit. El iCockpit es un software de programación que está basado sobre Codesys 3.5, pero se le añadieron más herramientas, que es un software de configuración, programación, diagnóstico y visualización. Todo eso es un solo programa que se llama iCockpit. Entonces aquí en el cockpit yo veo mi proyecto completo. Y aquí tiene como una grilla de donde voy poniendo todos los dispositivos que están conectados a la red. Ya sea los PLC, los acopladores, ya sea de vago genérico o pantalla también. Entonces aquí yo manejo un proyecto completo. En el caso del proyecto que van a realizar ustedes, en esta ventana van a ver su PLC y los 3 o 2 acopladores que manejan. Si van a poner otro equipo, por ejemplo, otro PLC, aquí también va a aparecer. Entonces uno tiene las direcciones IP de cada uno y sus variables de entrada, su tarjeta de entrada y salida que tiene. Pero el PLC logo no aparece, no figura ahí, solamente los PLC WAGO de la misma marca. Sí, y equipos genéricos que se comunican por algún tipo de comunicación. O sea, va a haber un solo PLC y su esclavo. Y los esclavos pueden ser de vago o genérico. Pero siempre el programa está asociado a un solo PLC. ¿Ahí los dos van a tener la misma lógica, las dos estaciones, los dos PLC, o va a ser independiente la lógica de control que tengan? Van a ser independientes. Hacen cosas diferentes. O sea, van a ser lo mismo, pero para distintas señales. Yeah. No, sí, pero en cuanto a funcionamiento es el mismo. Sí. Se van a poder. Pues, son similares, lo que pasa es que uno tiene 4 hilos y el otro tiene 3 hilos. Sí, este software de programación me permite utilizar hasta 5 lenguajes de programación.
estructurado, escalera, o sea, lista de instrucciones, escalera, bloque de función, no, esto es graphic, no, bueno, por ahí. Ustedes van a preferir trabajar con escalera, ¿cierto? Dígame. Yo digo que sí. La escalera que tiene es una mezcla entre escalera y al utilizar bloque de función se ven así. Entonces, como bien práctico, es bien útil. Este ya está estructurado. Sí, porque estaba viendo eso y decía. Este netamente es bloque. Otra cosa que tiene el software y cockpit es la parte, el HMI que yo genero. La gracia de tener un HMI en el mismo software de programación es que las variables yo no tengo que ir direccionando ni nada, sino que utilizo los mismos tags con que configuré cada una de mis señales. Y la pantalla, el HMI, queda de acuerdo a lo que uno quiera. O sea, si uno es bien hábil en temas gráficos, te queda una pantalla espectacular. Otra cosa que la visualización está basada sobre HTML5. Eso quiere decir que igual que una página web. Entonces por eso cualquier explorador la va a abrir. También viene una parte de configuración de diagnóstico de las variables. Yo puedo ir monitoreando mis tarjetas de entrada y salida sin necesidad de estar viendo con una lógica de control. Aquí también puedo ir configurando, sobre todo las análogas, el tipo de variable con la cual yo voy a trabajar. En cuanto a la configuración, como les decía, tengo lista de instrucciones, escalera, bloque de función, estructurado, esto no me acuerdo cómo se llama, y secuencial, que es súper práctico también. ¿Cómo? Sí. Los diagramas lógicos que tenemos son más similares a la. Esta. ¿O este? Al CFC. ¿Ese? Sí, porque salen señales como AND, sale si tal válvula está abierta. Sí, ya todos los tienen. Sí. Son buenas operaciones, pero. Sí. Bueno, más bloques que. Sí. Aquí yo elijo el lenguaje, la variable y también puedo poner comentarios en el programa, que se ponen con paréntesis y asterisco. Entonces, cada línea de programación yo le puedo poner un comentario de qué es lo que se trata. Y tiene, bueno, todos los operadores típicos que se utilizan, así está basado sobre la norma DIN 61, 131, 131. Entonces tengo operadores lógicos, contadores, temporizadores, bueno, todo lo que se va a utilizar. Cuanto bloque de función yo lo voy armando así. Tengo la función, mis variables, las puedo negar, asignar a otro bloque de función y mi variable salida. Esta es escalera. Ahora tengo mis comandos y mis doy. Y aquí arriba puedo ir poniendo una dirección física directa, pero también puedo ir poniendo los tags. Y aquí entre medio puedo poner bloques también de función. El texto estructurado, bueno, este se ocupa como lo programan la gente de computación. Como Python. Sí. Se supone que el lenguaje donde mayor provecho le saco al PLC es estructurado. No es más rápido, pero el que uno utiliza generalmente es bloque o escalera. Entonces esto es después. Esto es rápido como en la configuración. Yo puedo seleccionar un programa desde solamente con equipos vagos o uno desde comienzo. Y ahí me dice el tipo de PLC con el cual yo voy a trabajar. Y el tipo de lenguaje. Uno en el cockpit ahí lo podemos ver, se le puede seleccionar que uno configura un lenguaje de programación que viene por defecto. Se crea el programa y me pone el PLC que yo voy a trabajar. Me están los parámetros de configuración, qué dispositivo estoy utilizando, su dirección IP. Y me lo leo y me va a mostrar qué equipo es. Todo esto lo puedo hacer de aquí desde el helicóptero. El diagnóstico que se hace es para ver
qué variables tiene conectadas. Una cosa que a veces es el PLC que yo leo, tiene una diferente firmware. Entonces me aparece este error. El cockpit viene por defecto con una versión de compilación y de visualización. Entonces, dependiendo de la CPU, es la que trae cargada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es adecuar el PLC con qué versión del cockpit estoy trabajando. O sea, dependiendo de la versión que tenemos instalada, es la versión de Sí, pues, la que yo les pasé es la última versión del cockpit. Entonces, ¿y los PLC van a viene con una anterior. última versión? No, viene con una anterior. O sea, lo primero que vamos a tener que hacer es actualizarlo. Hay dos maneras. Una es dejar la que tiene y cambiar aquí en el cockpit la versión. U otra es actualizar la última versión. Ya, y esa información de cuál es la versión del firmware que tenemos y cuál es la... O sea, cuál es la Eso versión sale del cuando firmware uno que- lee el equipo. ¿Cuánto café? ¿Cafecito? ¿Y ya? Sí. O sea, yo quiero un café. Gracias. 3 cafés. Gracias. Cuando yo leo que lo vamos a hacer de forma práctica, leo el PLC desde el cockpit, me abre esta ventana. Y ahí me dice qué versión de firmware tiene y cuál yo debo utilizar en mi programa. Ah, ya. Pero entonces, y cuando te dice eso, ¿el programa puede adaptarse a ese firmware? Sí. Ah, ya. Entonces no es tan complicado. No hay problema con eso. Pensé que íbamos a tener un problema con que lo primero que teníamos que hacer era actualizar. No. Ese aquí del programa que yo tengo yo. Después lo que yo hago es leer todas mis tarjetas de traceabilidad que tiene conectadas. Yo solo tengo la representación en tu caso, esto es como un resumen. Acá también tiene los checks y me muestra, o también puedo forzar los estados de entrada y salida, ver cómo se comporta mi variable análoga, todo eso dentro del IO check. ¿Qué otra cosa tiene? Pero lo primero que tiene que se va a tener que hacer, obviamente, conectar el equipo y todo eso y hacer un mapeo de los puertos para saber cuáles son los instrumentos o las señales que voy a recibir y desde ahí después tirarme a hacer la programación como tal. Sí. Aquí para sacar la licencia, esto que está conectado a internet, abro el cockpit, en modo licencia, ahí sale la licencia que yo tengo conectada. En este caso ustedes tienen la licencia de prueba. Sí. Ahí me parece que Claudio le mandó. Creo que nos mandaron. Sí, son 2 números de serie. Sí, un número de serie. Entonces ahí se carga. Y ahí para sacarla tengo que remover mi licencia y ahí queda disponible para usar en otro computador. Ya. Eso es como un resumen, pero ahora vamos a ver en detalle cómo es el cockpit. En el cockpit vamos a ver, son los primeros pasos, cómo se configura un PLC, cómo cargar librería, crear una lógica de control, crear visualizaciones web y después cargar el programa en el PLC para que siga funcionando. Ya. Entonces lo primero es mi configuración. Esta es la primera pantalla que yo me voy a encontrar con el cockpit. Voy a mostrar estas 3 opciones. En este caso nosotros colocamos Puede uno colocar con proyectos desde vacío, uno seleccionando equipo pago y otro de otra librería que ese nunca lo he ocupado. Así que no sé qué. Entonces, por ejemplo, pongo nuevo. Acá está el azúcar. Y esta es la ventana del cockpit. Me muestra mi dispositivo y la estructura del equipo. Donde aquí yo tengo el área de los equipos y la selección de los componentes. Estoy haciendo paso a paso, lo voy a ir repitiendo. Estoy haciendo como de verdad y doy la presentación. Ahí está la.
Aquí, yo al abrir el POP me aparece esta ventana. Sí. Entonces, tengo la opción de seleccionar mi PLC, ¿Ya? donde selecciono mi CPU. Aquí ustedes tienen la 8212, que viene siendo esa. Y aquí también selecciono cómo lo voy a programar, con bloque de función o escalera. Esa es la opción si yo selecciono desde productos pagos. Ya. Si selecciono un proyecto vacío, me va a ir a esta ventana, donde en la presentación tengo aquí el área donde configuro mi equipo y aquí la selección de los componentes. Entonces, como estoy en mi equipo, esta es la forma más fácil y más rápida de hacer un programa, lo que les voy a enseñar. Aquí en Ethernet, yo configuro cómo me voy a comunicar con mi PLC, ya sea Ethernet o comunicación serial. Vamos a elegir Ethernet. Sí. Voy a Setting y selecciono el rango de dirección IP que yo sé que está en mi equipo. Ya. ¿Ya? Pongo aplicar, pongo escanear. Esto lo va a escanear la red que tenga el PLC. Claro. Ahí me encontró el esclavo. Y ahí me encontró. No, perdón. Sí, ahí me encontró el PLC que tengo acá. Son dos equipos. Me encontró todo lo que tiene conectado a la red y pongo aplicar a todos. Y aquí me sale esta ventana. Este es como está configurado mi proyecto, como está configurado el cockpit. Y este es el equipo que yo tengo. Entonces tiene la misma descripción, perfecto. El compilador que tiene es distinto. El software que yo tengo tiene una versión más nueva que el. Sí. Eso, por ejemplo, aquí yo tengo la 3.5.15.44 y la versión del perfil de visualización es la 35.17.30. Sí. Sobre todo, en la 15 SP15 patch 4. Sí. La agrego, pero después la tengo que cambiar. O si no, siempre me va a arrojar el error. Entonces, el paso hay que hacer en un comienzo. Ya, pero entonces el primer paso sería, obviamente, que todo esté conectado entre sí para poder. Sí, me lee todo, sí, pues ya hay con lo que hicimos en la mañana, de dirección IP, toda la cuestión. Y después escaneo todos los equipos que están conectados. Ya. Entonces, como mostraron que hay diferentes versiones, tengo que ir a File, Project Setting, y aquí Project Setting. ¿Se acuerdan que el compilador era la 3.5.14.44 o 3.15.44? Sí. Y el perfil de visualización, el de aquí El 4. es SP15. Exacto. Ok. Entonces lo que hice ahora fue decir que mi software está en la misma versión del PLC. Y no tengo problema. Acá tengo mi PLC. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es revisar las tarjetas de entrada y salida que tiene conectadas. A ver cómo va la presentación. Esto se lo dije paso a paso para que después, si no se acuerdan, vean de qué se trata. En cuanto a lo que es la ventana de programación del PLC, aquí muestra la estructura del programa. Mi estructura del programa, donde tengo todos los programas que ya están cargados, la librería que va a utilizar, la parte de visualización, todas las utilidades del programa. Acá arriba están las variables declaradas y aquí tengo mi lógica de control. Y aquí en la derecha tengo mi caja de herramientas que le puse. Donde tengo mi bloque, los operadores booleanos, todas las herramientas que voy a utilizar. Esta es la estructura de la parte de donde hago mi lógica de control. Y esto fue lo que hicimos recién. Dirección IP, vemos el equipo y ahí seleccionamos el PLC. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, me voy al dispositivo y escaneo los módulos que tiene conectados. Ya.
Ahora en este caso no me va a mostrar nada, porque no tengo ninguna tarjeta. Por eso dice que no tiene nada. Ah, ya. Pero si pincho el acoplador, Ah, ahí eso es lo que se cerró. Selecciono todo el módulo. Y ahí meto toda esta tarjeta que tiene conectada el esclavo. tienen la de I primero, después tienen la de O. Le hago doble clic y me lo muestra. Otro sonido. Ahí tiene la entrada, digitales, las digitales y la análoga. Entonces ahí está. Ya. Está raro. Si son de dos canales y aquí yo le cambio Ya. las direcciones. Eso es lo primero que yo tengo que hacer en el... tengo que esta publicidad. Y aquí yo le puedo ir poniendo los tags a mi entrada o a cada una de las variables. Entonces, claro, pero entonces con eso no, sería como que el programa automáticamente reconoce las variables y les da un valor. O sea, les da un... O sea, por defecto le pone estos nombres. Claro, por defecto le pone esos nombres, Sí. pero los distingue como que son booleanos y todo. Sí, pues, ¿no? O sea, por eso. Y les da una dirección y todo. Exacto, esto lo hace automáticamente. Yo también lo puedo hacer desde cero. Por ejemplo, tengo un proyecto, todavía no tengo mi PLC físico, voy a ir agregando la tarjeta. Sí, es que eso estaba pensando, porque en el momento de que ya esté todo listo, la gracia sería conectarlo y cuando se reconozca todo eso, que uno se lleve todo ese esquema y Sí. uno pueda programarlo en la casa. Sí, no sé, eso lo vamos a hacer. Esa es la idea. Se puede programar en la casa y no tener que estar ahí en esto. De hecho, igual es bastante intuitivo porque de repente cuando le dais compilar te dice qué errores tienes, si es que le falta algún... Como Sí. en el códices. Sí, pues, o sea, lo que le mostré ahora es como si lo tuvieran físicamente allá el equipo. Sí. Que se hace súper rápido. Pero, ¿cómo hacer? De todo esto, uno puede hacer un programa sin la necesidad de haberse conectado los equipos sin Sí. tener nada de eso. Sí, eso lo O vamos a sea, yo hacer. por ejemplo agarrar un proyecto desde cero y decirle en realidad yo lo que tengo es un PLC del tipo bla 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 bla. Y tengo 3 acopladores, bla bla bla, bla bla bla, y con el módulo bla 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 bla. Sí, pues eso, mira, yo ahora le mostré lo que era hacer un programa conteniendo los equipos conectados. Ya. Por eso puse uno desde el principio, un programa vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un programa con equipo pago. Ya. Esto es lo que van a hacer ustedes si hacen el programa acá y después van a la planta. Seleccionan Product Serie 750. ¿Qué tipo de controlador? El que tienen ustedes, el 750-8212. 750-8212. Sí. Es el que tienen, estamos usando ustedes. Y el lenguaje, aquí hagámoslo con escalera. No lo voy a guardar. Entonces ahí ya me mostró mi programa, ¿cierto? Ujú. Entonces le hago doble clic y voy a mostrar mi PLC sin ninguna tarjeta. Y ahí uno puede ir agregando Sí. las tarjetas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos usando las 455, 750-45 y yo lo arrastro solamente. También tengo 16 canales, que es la 750-1405 y la voy a adaptar. Y la 1504 salía 16 canales. Ahí tengo así voy armando mi equipo que tengo, o sea, mi bloque de control. Entonces, por ejemplo, selecciono mi entrada análoga y aquí le puedo poner el nombre, por ejemplo, nivel 1,
selecciono por ejemplo mis entradas digitales y ahí le voy poniendo el valor que tiene. Pero aquí no me ocupo de la dirección de memoria porque la hace de forma automática. Y esto queda bueno, cuando uno genera esto, queda como en una base de SQL, cosas así, cosa que yo después pueda ir y agarrar el listado de entrada y salida y decirles, ¿sabes qué? Quiero que lo que aparezca ahí, colocarle los tags que tengo en el listado de entrada y salida y después Sí, compilarlo, abrirlo y que... Buena pregunta. El listado de entrada y salida yo lo puedo importar o exportar. Esto que está acá. Exportar y demás. Que tengo yo acá, lo exporto en un archivo CSV. Entonces después yo pesco mi PLC, importo y me hace el que yo creé. No tengo que hacerlo nuevo. Sí, eso me interesa porque, claro, yo también he trabajado con distintas bases de datos. Una, bueno, en la que he trabajado principalmente era la de Data Manager de Bentley, que era más que nada por el tema de los modelos. Y claro, uno tenía el tema de que si uno se iba a la base de datos tenías que ir agregando línea por línea. En cambio, yo iba y exportaba eso. En realidad, como por curiosear, fui sabiendo que esta columna que se formaba era el equivalente a la otra. Entonces, al final yo iba y agarraba un Excel y importaba todas las cosas de ese Excel, y ese Excel después lo subía a la base de datos se me llenaba rápido. O si no, si yo hacía algún cambio en la base de datos, con esa base de datos yo lo pasaba a un Excel y en el Excel me generaba un listado de varias cosas. Pero, claro, eso es lo que quiero saber, si voy a tener que ir y empezar a agarrar el listado de yo y tener la P y decir, ya, entonces en el puerto 1, no sé cuánto, en el canal 1 de la tarjeta no sé cuánto tengo que colocar este. No. O sencillamente, oye, tengo este acá y acá le pongo un concatenar o una cosa así. Sí, no. Te sale harto más fácil. O sea, en un principio una lata así como tener que andar buscando bien que funcione, pero cuando la cuestión funciona es una maravilla. Sí, esto lo hace una sola vez. Sí, lo he hecho, por eso te he comentado, por lo menos para la clase de datos lo he hecho así. Y aquí le pongo los tacos. Por ejemplo, en entradas digitales, le voy a salir para mis salidas digitales. Ya tengo parte de la configuración de mi equipo. Entonces aquí en Network, pincho mi PLC y en Setting está la IP que debería tener mi equipo. Y aquí también está la versión de firmware que tiene. Por defecto siempre me tira la última. Entonces después yo voy a tener que cambiarla a la versión con la cual yo realmente tiene mi PLC. Es importante que después vamos a salir error porque tengo una dirección IP no quiere aquí. Solamente tú aquí la vas a hacer con un PLC que no es físicamente el mismo, pero de otra versión de firmware. Entonces está la opción de actualizar la versión de firmware que existe en PLC. Eso, el cockpit tiene los firmware instalados. Entonces lo puedo actualizar desde acá. O si tú no quieres y trabajar con el firmware que tiene el PLC, es el programa. Acá yo exporto todo lo que mi lógica de control y después lo importo y parto con el programa que tiene físicamente el PLC allá. Y por ejemplo, si es que no sé, voy y me adelanto todo lo demás, que es la idea. Se pone a programar, programa todo con un firmware 7, por ejemplo. ¿Ya? Y después, claro, ya cuando esté todo listo, ya programaste todo, hiciste toda la lógica, identificaste todas las variables. Después te enteraste o por alguna razón, no sé, pues te dijeron que venía con el firmware 7 y llegó con el 5. Tú puedes agarrar toda esa lógica y transformarla con el programa a un firmware 5 o vas a tener que hacerlo todo. No, se puede. Por eso, tengo dos caminos. Una es cambiar el firmware del PLC. ¿Ya? U otra es exportar toda mi lógica de control y después cargarla solamente. Ya. Utilizando el PLC que tengo físicamente ahí. Ya.
Un camino es actualizar el PC que tengo a lo que yo tengo acá en mi lógica de control o trabajar con el PLC y solamente importar mi lógica de control. Ya. Entonces eso es en el PLC. Aquí yo leo todas las variables que tiene, o sea, voy poniendo cada una de las tarjetas. En el caso de ustedes va a ser un poco diferente porque van a tener que ir cargando a los esclavos. No, aquí yo estoy trabajando como si el PLC tuviera mis tarjetas de entrada y salida. Eso lo vamos a hacer ahora para ver cómo la visualización y todo. Pero la única diferencia entre lo que tienen que hacer y lo vamos a hacer mañana es que todas estas variables de entrada y salida son de mi esclavo. Y después cada una de las variables yo la tengo que llevar al mapa Modbus y después leerla. Es un paso más que hay que hacer solamente. Pero para el tema de cómo funciona el cockpit lo vamos a hacer así hoy día. Mañana lo vemos la configuración Modbus y realmente como ustedes lo van a tener. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, ya definí mis tarjetas de entrada y salida, mi nombre variable. Entonces ya tengo armado mi PLC con su tarjeta y qué variable tiene. Y aquí me voy a mi lógica de control. Aquí en aquí yo defino, hago mi lógica de control. Entonces aquí en la presentación, me levantamos un poquito. Lo primero es cargar mi librería. Y para cargar mis librerías, esos de las librerías son los programas que yo voy a utilizar en mi lógica de control. Hay millones, o sea, hay varias librerías que para diferentes tipos de utilidades con las cuales yo voy a trabajar. Generalmente las que yo voy a ocupar son una que viene cargada de defecto, que no me acuerdo cómo se llama, y otra que se llama útil. Que ahí están todos los bloques de comparadores, PID, no sé si van a usar PID, están para generar pulsos, son como las típicas que yo voy a usar. Pero hay otra librería, por ejemplo, si tuviera un módulo hard, yo tengo que cargar mi librería hard para poder leer las variables hard. ¿Sí? Entonces hay varias otras librerías que tiene Vago. Entonces ahí selecciono el Library Manager, me va a mostrar qué librería están, si por la que viene por defecto la estándar. Entonces pongo agregar librería, y estas son todas las librerías que tienen, de aplicaciones, de sistema, por ejemplo, librería que puede yo obtener un diagnóstico del sistema. Eso que le decían, por ejemplo, ese falla de error, puedo leer, por ejemplo, qué falla de error tiene. Entonces la puedo ir desplegando, no sé, hay varias cosas. Por ejemplo, si la comunicación, si un esclavo se cae, yo puedo leer, mandar una alarma que ese esclavo se cayó. O si quiero que genere trabajar con una base de datos o mandar correo electrónico, saco de las aplicaciones que tienen. Entonces voy a aplicaciones, en común está la utilidad, que es la que está aquí generalmente en la que más uso. Y ahí ya se cargó mi librería. Entonces todas las librerías vienen su carpeta con cada una de las funciones que están trabajando y me muestra los bloques que tiene. Y la gracia que tiene es que me muestra el bloque y también la documentación para qué ese bloque. Y después esto ya lo utilizo acá en el programa. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a librería, le hago doble clic. Y me abrió. Entonces me voy a agregar librería. Y aquí están todas las librerías. Para Red ASI, para el módulo Bluetooth, para Red DALI, para el Data Logger. Eso yo creo que lo van a utilizar ustedes, que configuro mi PLC como un Data Logger. Y ahí yo voy a estar ocupando mi tarjeta de memoria para almacenando datos históricos. Y solamente se los van a pedir. No se ve en la presentación. ¿Ah? No se ve en la presentación lo que está haciendo ahí. No, porque no voy a poner todo. Entonces aquí puse como los pasos para poner cada uno de ellos. Entonces, y aquí por ejemplo en la presentación puse el útil, que es como la más que se utiliza, pero aquí están todas las otras aplicaciones, de hecho, pero tengo el documento para hacer el data logger. Por ejemplo, para mandar datos a una nube, son millones de aplicaciones para ver el estado de
sacar la hora del PLC, también yo puedo obtener, que son millones. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con la UTI, que esa es súper práctica. Entonces, por aquí, generar curvas, rampas, para ver señales, pulsos, generar funciones sinusoidales, monitores límite de alarma, por ejemplo, esta es bien práctica. Yo tengo mi entrada análoga y defino un valor alto y uno bajo y me suena una alarma, se ve digital. Y por aquí está la control PID, ahí está mi parámetro de sintonización. Esos bloques ya están hechos, entonces no tengo que inventar absolutamente nada. Sí, eso. Entonces el programa principal se llama PLC-PRG, que es el programa, o sea, siempre tiene que tener un programa, independiente del nombre que tenga, pero por defecto me muestra PLC-PRG. Yo puedo tener varios programas corriendo en forma paralela. Y cada programa tiene, aquí en tareas, está la definición de cómo trabaja ese programa. Si es cíclico, es decir, que está corriendo constantemente, tiene una velocidad de 50 milisegundos, o también si es por evento. Yo puedo programar mi PLC para que tenga un programa, una rutina que por determinado evento se active y no me está consumiendo memoria ni el procesador. Pero uno generalmente ocupa un solo programa o dos, quizás no tanto, y corriendo en forma cíclica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi programa y ahora voy a armar como estoy trabajando con Live, voy a armar mi red. Entonces voy a insertar mi contacto y este le voy a insertar una salida. Es como lo más simple que yo puedo hacer. Entonces aquí. Ah, también. Uy, yo pensé que estaban viendo todo lo que estaba haciendo. Eso le estaba diciendo. ¡Ah! Que no se veía en la presentación. Oh, ya, va a partir de cero. Qué raro, ¿qué está raro? Ya hice. Oh, disculpa. Ya, oh, pensé que estaban viendo. Ya, aquí lo vamos a hacer. Ya, aquí Library Manager selecciona mi librería. Entonces tengo las aplicaciones, aquí están todas las aplicaciones de Vago. Que les decía, por ejemplo, está para trabajar directamente con Molohack, por ejemplo, para medidor de energía. Hay varias aplicaciones que ya están hechas, son bloques que están hechos. El que yo les decía que van a utilizar, lo más probable que es el Data Logger. Que mañana lo pongo ese. Eso lo que hace es que un programa que va guardando variables en mi memoria. Entonces yo configuro qué variable grabo y con qué frecuencia la voy grabando. Entonces yo tengo que determinar si por ejemplo una variable crítica, no, quiero que esté cada un segundo tomando sus datos, o si no está crítica, cada un minuto. Entonces de acuerdo a la cantidad de variables, cómo se van minando en memoria. Pero por ejemplo la más común es la útil. Que era esta. Entonces aquí yo tengo millones de funciones que voy a trabajar. El límite de alarma, que era la que les decía, que tengo mi entrada, por ejemplo mi entrada análoga, y selecciono un valor alto y uno bajo. Y aquí, de acuerdo al valor, si está dentro de los rangos, se enciende esta salida, si está por arriba, se activa la salida, se pasa a nivel, o si está bajo nivel, se me activa. Está por acá el controlador, aquí está el controlador PID. Entonces, tenemos mi setpoint, mi parámetro de sintonización y mi salida que va a ir modulando. Entonces, estas son todas las librerías que yo voy a manejar. Lo más probable es que utilicen esta y generarla al datalogger. Pero más de eso no van a trabajar. Y acá en PLC-PRG está mi programa. Lo que les decía, aquí en Task Configuración, yo veo mis programas que están corriendo. Por defecto el PLC
O sea, el cockpit me genera un programa que se llama PLC PLG. Y en este voy a tener mi lógica de control, la única que voy a usar, o no sé, ahí pueden ver ustedes. Pero también ustedes pueden ir generando diferentes bloques de programación, o sea, diferentes programas. Entonces, que uno va a seleccionar si va a ser un programa cíclico o uno activado por un evento. Pero ustedes lo van a determinar de acuerdo a su lógica de control. Y acá en PLC y PLG yo voy a hacer mi lógica. Entonces, por ejemplo, aquí con botón derecho encima de la línea, yo inserto un contacto. Y este lo voy a llevar a una salida. Siempre botón derecho y muestra este menú. Y ahí tengo mi primera lógica. Entonces, por ejemplo, pincho acá y buscando mis variables. En variables globales están todas las señales que yo tomé del PLC y que nombré. Todos los tags. Sí. Por ejemplo, mi primera entrada, quiero que me active mi primera salida. Entonces voy a hacer otra línea, botón derecho y insertar una red abajo. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer un bloque entre medio. Y aquí el bloque está mi librería estándar. Perdón. Entonces, por ejemplo, quiero un OR, que es un comparador de. Puede ser que tenga, que sea, que me lo active una variable de entrada o sin ninguna variable de entrada. Entonces aquí voy a crear una variable, por ejemplo, paso 1. Aquí yo paso 1 y ese tipo de variable booleana. Ok. Y aquí la voy a comparar con una otra variable, una global, mi segunda entrada digital. Y aquí que me active otra variable que no sea variable interna. Ok, modo por ejemplo. Entonces, si yo voy haciendo mi lógica de control, eso de acuerdo a ustedes lo que necesiten. Dentro de los bloques que son bien útiles, es que está en estándar, está en útil, perdón, funciones matemáticas, se llama link traffic. Este bloque lo que hace es normalizar una entrada análoga, es decir, que quiero que se soporte de 0 a 100 o como yo termino. Entonces aquí en entrada, pincho y me voy en mi variable globales y selecciono el nivel 1, que está haciendo mi primera entrada análoga. Y las entradas análogas se comportan, su valor mínimo es 0 y su cuenta máxima es 32.767. Eso siempre va a ser así. Es como una palabra en dígitos, el número de cuenta es de 0 a 32.767. Eso en cualquier PLC se comporta de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea de 0 a 100. Entonces aquí en la variable de salida pongo el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 100. Eso lo voy a poner. Y aquí, botón derecho, tengo que poner donde está la salida, asignar. Set assignment. Eso quiere decir que le voy a asignar una variable. Y le voy a poner nivel. Y de tipo real. Y yo tengo un pequeño programa que ya creé con una lógica de control. Entonces lo que yo tengo que hacer siempre es compilar el programa para saber que no tenga ningún error. Y aquí no me aparece nada.
por ejemplo, si en esta yo le pusiera una salida digital, lo voy a compilar y me dice error, que no puedo convertir la variable real en variable booleana. Entonces me voy al mensaje y voy a mostrar todos los. Tengo dos errores y si no puedo convertir el mismo error en todo caso. Ese error que sale dentro del cuadrado, útil link trajo, ¿qué significa? Es que es útil en la El error es, por ejemplo, del que mientras esté fuera de rango, por ejemplo. No la puedo convertir a una salida normalizada. Entonces aquí compilo, está todo ok. Aquí en Connect yo podría cargar mi programa en el PLC. Pero si pongo modo simulación, aquí yo puedo simular el. ¿Sí? Escribir esa y ahí me activo la salida. O por ejemplo acá le pongo que el valor es 12.000. Al escribir y llega la salida 36,6. Esto lo puedo hacer en la simulación. En la simulación yo puedo probar si mi lógica de control está bien hecha o no. Entonces lo que podemos hacer ahora es hacer un programa en el PLC. Entonces voy a desconectar acá. ¿Le quedó más claro cómo funciona? ¿Le quedó claro cómo funciona? Sí, dentro de todo sí. No, yo no programaría los labios. O sea, pues si tiene todos los lenguajes uno. Cosa de voto, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo voy a desconectar el PLC y estas tarjetas se las voy a colocar al PLC para que hagamos un programa en el PLC y veamos cómo funciona. ¿Va al baño? ¿Sí? Ando al baño porque yo. Esto podríamos hacerlo como para llenar algún estanque. Sí, entonces, por ejemplo, esa variable, a ver. Yo justo, a mí hoy día se me fue los diagramas lógicos. Lo tenía en una carpeta y traje todo, excepto eso. Pero mañana yo lo voy a traer. Ya, bueno. Aunque igual a lo más que sale son como unas cargas de nitrato de amonio que dice AND, OR, si está tal válvula y tal válvula funcionando, pasamos al siguiente proceso. Es una revisión a... Igual podía hacer unos bloques secuenciales como. Sí, pues también. Pero esa es una revisión a... o sea, lo que voy yo es que aún me falta modificación y ese converso para llegar y decir esto es necesariamente lo que vamos a hacer. Pero es como ya una base que tenemos. Mira, una cosa importante acá, yo puse este bloque y este nivel me lo tira como está arrojando error. Si te pone cualquier cosa que te mueva que no esté bien, te pone una rayita abajo. Como esté malo, la rayita. Sí, entonces yo para ver por qué está con error, hizo doble clic al bloque y mueve la gráfica y me dice que es un entero. Pero Ya. para mí esta variable yo la definí como real, porque esto es lo que me entiende real. Entonces para hacer eso, yo tengo que poner un bloque entre medio que se llama real to entonces ahí se me solucionó mi error que salía.
lo que estoy haciendo es convertir una variable real en un entero. Entonces yo quiero que mi límite alto, por ejemplo, sea 70 y mi límite bajo sea 10. Entonces yo no me acuerdo cuál es el entonces no me cargo la intuición, pero voy a poner acá. Entonces yo con el software que instalamos ya... Que ese software de hecho te puede funcionar para cargar el programa, hacer todo. Yo puedo llegar más rato a mi casa y Sí. empezar a meter más. ¿Verdad que sí? Igual vi que en los documentos que tienen en el pendrive hay unos que son como ejemplos. Ah, claro, hay videos. Aquí están ejemplos. Videos de apoyo, aquí está. Sí. Transductor de temperatura. Y en el HMI es lo mismo que en el Codesys. Para programar el HMI. No sé, te vaya a como a una base y le colocáis. Ya quiero que lo tome del PLC, PRG, tal y tal cosa. Sí. Que cuando pase a este estado, se enciende. Y cuando pase a este estado, esté en rojo. Sí, por ejemplo aquí simulé la entrada y se activó la salida porque pasó el nivel de los 70 que había configurado. Ah, Sí, la voy a bajar acá. 10.000. Y y el que está dentro entre 70 y 10. está en el rango. Está dentro del rango. Entonces, para que baje el nivel, voy a poner 500. Entonces ya ahí cambió. Se activó el nivel bajo. Entonces este nivel alto, nivel bajo y dentro de los límites. Pero ahora vamos a programar de verdad. Vamos a poner PLC. Entonces, ¿lo prefieren hacer desde el PLC directo o quieren hacerlo como si no lo tuvieran y después lo cargan? No, como que si no lo tuviéramos, después lo cargamos. Ya. Entonces, esperemos a... Sí.
de cancelar, pero el taxi está afuera. Oh, chuta. Ya. Entonces, como le había dicho, yo pensé que era hasta las 3 por el correo que me habían mandado. No, mi compañero se equivocó. Es hasta las 5. Entonces, mañana entonces me voy a las 5. Sí, mira, lo que vamos a hacer ahora con ejemplo. Ah, ya. Entonces no vamos a estar más en el. Ya, porque igual me interesa saber del Modbus igual para. Sí, bueno, mañana la idea es ver visualización y el Modbus. Ya, perfecto. Entonces ahora va a quedar bien pelito lo que es el ejemplo del. Ya, muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí, creen? Ok, me comentaron que estaba afuera, así que fui saliendo. Sí. Siempre me habían dicho que era hasta las 3. Sí, a mí me había llegado un correo que era hasta las 6, por eso quedé así como. Bueno. ¿Qué más que me cancelaron? ¿Usted también se tiene que ir? No, yo no, porque yo vine en vehículo. El Cristóbal tampoco. No sé, yo tengo que estar hasta las 5, así que no. Hacemos el ejemplo para que suelten las manos programando. Muchas gracias. ¿Ustedes programaste en Codesys o no? No, yo no me dedicaba a programar. Obviamente hago los proyectos de ingeniería. Ya. Cristóbal es el que va a estar programando, pero igual es bueno tener Sí. dos personas por si acaso se le queda alguno. Entonces también le digo, empieza. Sí. No, si. Aquí lo ponché y todo, pero si no metes las manos se te olvida. Sí, Entonces por eso la idea es hacer ejemplo ahora. sí. Tú estás aquí en Maipú, estás cerca, bro. Sí, estoy cerca. Cerquita. Y tenemos un compañero que vive, por ejemplo, en San Bernardo. Y se toca el tráfico, el sentido de los tacos. Por ejemplo, y tengo otro que vive allá en Huachurá. No se muere nada, están como a la misma distancia, pero solo por los tacos el otro van se muere como todo el doble, el triple. Sí, sí. Sí. Depende de la hora. Cool, ¿sabes? Bueno, acá también, igual, para salir a Valparaíso, bueno, depende por cuál camino te vayas. No, nosotros tomamos la 68. Entonces, antes, por ejemplo, antes de la pandemia, tú pasabas por Suelos Valles, nada de taco, weón. Después de la pandemia, tú estabas en ese sector, weón. Sí. Yo creo que hicieron un camino, como un desvío hacia a que puso sur, más taco también tenemos. Sí, pues ahora se supone que van a habilitar unas pistas que se conecten directamente. Pero hasta que no estén habilitadas, no sé cuánto Pero van a estar ahí, va a estar todo eso tapado, no sé, como por 1 o 2 años, entonces. No tienen para rato. Sí. Muchos, esas cuestiones son obras que tienen que hacer en el verano y listo. Sí. De una patada rápida. No pueden estar ahí 1 año o 2 años haciendo la cuestión. Mucho. Y se supone que lo hicieron para descongestionar y van a tener 2 años y van a tener la cuestión más congestionada todavía. Entonces,
Ya, entonces mira, ahora vamos a trabajar con un PLC que estamos acá. Entonces vamos a hacer de la manera como si estuvieran en la casa y después cargan el programa. Sí. Entonces, aquí abrimos el cockpit y como sabemos con qué PLC vamos a trabajar, usamos el Product Series 750. En este caso mi PLC es, aquí está el código, que es el 750 8212 025002. ¿Cachai? Que el programa automáticamente me toma la versión 22. Así después vamos a tener que hacer un cambio que lo que vamos a hacer con la realidad. Asumo que esa es la versión para ese. Sí, siempre quiero la última que tiene instalada. Y aquí en el bloque seleccionamos